Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Comenzamos entonces con esta parte número 8 del capítulo de derivadas. Esta vez vamos a estar hablando de las derivadas de orden superior. Vamos a comenzar con el concepto de derivada segunda, que dice lo siguiente. Supongamos que tenemos a la función f, cuyo dominio es el conjunto A y es un subconjunto de los reales, y que tiene llegada al conjunto de los reales. Ya hemos estudiado que se llama derivada primera de la función f y se lo indica como f', a otra función que tiene dominio A sub 1, que está incluido en A, que podemos anotar de la siguiente manera. f', que va desde A sub 1 hacia los reales, tal que a cada x perteneciente al conjunto A sub 1, es decir, al dominio donde existe la derivada primera, le hace corresponder la derivada de la función f de x que va a caer en los reales. Si a la vez a esta última función la podemos derivar nuevamente en un conjunto A sub 2, que es, como pueden observar, un subconjunto del conjunto A sub 1, podemos definir como derivada segunda de f y lo vamos a indicar f con dos comillas a otra función que tiene dominio en A sub 2 que podemos anotar de la siguiente manera. f segunda que va de A sub 2 en R, tal que a cada x perteneciente al conjunto A sub 2 le hace corresponder para ese valor x la derivada de la función derivada. En resumen, la derivada segunda es la derivada de la función derivada primera de la función original. Y, como podemos notar, hay que tener en cuenta el dominio con el que se está trabajando, porque cada vez que calculamos una derivada, el dominio de esta nueva función derivada tiene que ser un subconjunto del dominio de la función que se derivó. Vamos a ver el siguiente ejemplo para que veamos cómo se puede aplicar esto del cálculo de la derivada segunda. Supongamos que tenemos una función cuya ley es f de x igual a 2 por x al cubo más 5x cuadrado menos 2x más 1. Esta es una función polinómica. Por supuesto que su dominio, a quien vamos a llamar A, es el conjunto de los reales como estamos indicando. Ahora queremos calcular la derivada segunda de esta función, pero primero vamos a calcular la derivada primera. Entonces, la ley de esta nueva función derivada primera es f' de x y fíjense cómo hemos calculado la derivada. La derivada de 2x cubo es 6x cuadrado, porque recuerden que bajamos el 3, que queda multiplicando por el 2, ahí tenemos el 6, y al exponente de la x le bajamos una unidad, por eso nos queda x cuadrado. Más 10x, hemos hecho lo mismo, bajamos el 2, 5 por 2, 10, y al exponente de la x le bajamos una unidad, por eso nos queda 10x a la 1. Menos la derivada de 2x, que es 2, es la derivada de una función de la forma k por x. Y por último, más la derivada de 1, que valía 0. Notemos que en este caso esta función también resulta ser polinómica y por lo tanto su dominio también es el conjunto de los reales. A él lo vamos a llamar A sub 1 y notemos que el dominio de esta función está efectivamente incluido en el dominio del anterior. De hecho, es igual al dominio de la función original. Y ahora, a partir de la derivada primera, vamos a calcular la derivada segunda, f segunda, derivando esta última a la que hemos arribado, y obtenemos en este caso 12x para el primer término, más 10 para el segundo, más 0 para el tercer término. El dominio de esta función derivada segunda nuevamente es el conjunto de los reales. Veamos ahora un segundo ejemplo. En este caso tenemos la función cuya ley es g de x igual a 2/3 por la raíz cuadrada de x al cubo. En primer lugar, notemos que el dominio de esta función, a quien vamos a llamar A, es el conjunto de todos los reales positivos y el 0, es decir, todos los x que pertenezcan al intervalo semicerrado desde 0 hacia más infinito. Vamos a derivar esta función, pero primero vamos a escribirla de otra forma. Fíjense que a 2/3 por la raíz cuadrada de x cubo
lo podemos escribir como 2/3 por x a la 3/2. Entonces la hemos expresado como una función de la forma x a la n. Vamos a aplicar la fórmula de derivación que conocemos para este tipo de funciones. Hallamos entonces g' de x y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tenemos el 2/3 que queda multiplicando, bajamos el 3/2, por eso nos queda por 3/2 y escribimos x elevado a la 3/2 menos 1, que es lo mismo que 1/2. Bueno, como 2/3 por 3/2 vale 1 y x a la 1/2 puede escribirse como la raíz cuadrada de x, entonces la derivada primera de esta función es la raíz cuadrada de x. Bueno, a partir de esta función podemos estudiar su dominio, pero recuerden que este tiene que estar incluido en el dominio de la función original. En este caso, como la ley es g' de x igual a la raíz de x, su dominio a sub 1 es el conjunto de todos los números desde 0, con 0 incluido, hacia más infinito, que cumple ser igual al dominio de la función anterior, así que hasta ahí estamos respetando lo que se nos pide. Vamos a calcular ahora la ley de la derivada segunda y recuerden que ya hemos visto que la derivada de la función y igual a la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 por la raíz de x. Y si no lo recordás, podés escribir a raíz de x como x a la 1/2 y aplicar la misma forma de derivación que hicimos para hallar g'. Así que tenemos la ley de la derivada segunda, g segunda de x igual a 1 sobre 2 por la raíz de x, y notemos ahora que el dominio a sub 2 de esta nueva función es el conjunto de todos los valores reales desde 0 hasta más infinito, pero sin incluir al número 0, porque obviamente anularía el denominador. De todas maneras, noten que este conjunto a sub 2 está efectivamente incluido en el conjunto a sub 1. Por último, vamos a ver este ejemplo para la función de ley h de x igual al logaritmo natural de x. Recuerden que el dominio, a quien vamos a llamar a de esta función, es el conjunto formado por todos los reales positivos. Cuando queremos hallar su ley h' de x, recuerden que la derivada de la función logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero atención que en este caso 1 sobre x está definido para cualquier valor real menos para el 0. Pero bueno, nuestro dominio para esta función tiene que ser un conjunto que esté incluido en el conjunto A, es decir, para este caso, en el conjunto de los reales positivos. Con lo cual vamos a tomar como dominio para esta función h' el conjunto A sub 1 formado por todos los reales positivos. Aunque, por definición, el dominio de 1 sobre x sea el conjunto de los reales, tanto los negativos como los positivos, es decir, los reales distintos de 0. Repito, nos vamos a quedar con un subconjunto de ese dominio de definición, en este caso los reales positivos, porque ese era el dominio de definición de la función original. Y ahora, a partir de h' igual a 1 sobre x, vamos a encontrar la ley de la derivada segunda, h segunda de x, y ya habíamos visto que la derivada de la función de ley igual a 1 sobre x nos daba menos 1 sobre x cuadrado. Para esta función ocurre lo mismo, el dominio que vamos a elegir es el conjunto de los reales positivos para que esté incluido en el dominio anterior, es decir, en a sub 1. Por último, para cerrar con derivada segunda en particular, vamos a ver que existen otras notaciones que en realidad se justifican un poco más adelante. A la derivada segunda de x, que ya vimos que podemos escribirla como f segunda de x, también se la puede expresar como se está mostrando en la pantalla. D cuadrado de f de x. Pero inclusive una notación más usual es la que se muestra a continuación, que tiene que ver con diferenciales, concepto que vamos a estudiar un poco más adelante, y podemos escribir a la derivada segunda como se muestra en la pantalla. Además de la derivada segunda podemos estudiar las que se conocen como derivadas sucesivas, y esto consiste en definir otras funciones a partir de las derivadas que se fueron dando. Es decir, a partir de la derivada segunda podemos definir derivada tercera,
A partir de la derivada tercera podemos definir derivada cuarta, etc. Entonces vamos a decir que de manera sucesiva podemos definir como derivada de orden n de la función f y lo vamos a indicar con f y como superíndice el valor n entre paréntesis a otra función con dominio a sub n que podemos anotar de la siguiente manera. La derivada enésima de f es una función que va de a sub n, conjunto que está incluido en el dominio de la derivada de un orden menor hacia el conjunto de los reales, tal que a cada x perteneciente al dominio le hace corresponder la derivada de un orden menor. A modo de ejemplo, analicemos la siguiente función que ya habíamos utilizado para un ejemplo anterior. Supongamos que tenemos la función cuya ley es f de x igual a 2x cubo más 5x cuadrado menos 2x más 1. Habíamos visto que su derivada primera tiene como ley f' de x igual a 6x cuadrado más 10x menos 2. También habíamos visto la derivada segunda que tiene como ley f segunda de x igual a 12x más 10. Ahora notemos que a esta última función la podemos volver a derivar. Vamos a obtener lo que se conoce como derivada tercera y lo escribimos como se muestra en la pantalla y en este caso es 12. A partir de esta última función podemos encontrar lo que se conoce como derivada cuarta, que lo vamos a escribir ya a partir de este orden de derivación como f y como superíndice vamos a poner entre paréntesis en números romanos el número de orden de derivación. En este caso, como podemos observar, se escribe un 4 en números romanos y b. Y bueno, como la derivada de una constante da 0, en este caso esto va a valer 0. Y de la misma forma podríamos obtener la derivada quinta de esta misma función, que también vale 0 y por supuesto de acá en adelante todas van a valer 0. Y ahora sí, el último ejemplo, supongamos que tenemos la función de ley f de x igual al seno de x. Sabemos que la ley de su derivada primera f' de x es el coseno de x. Si queremos calcular su derivada segunda, la derivada del coseno de x es menos seno de x. Y ahora, cuando queremos calcular la derivada tercera, la derivada de menos seno de x es menos coseno de x. Cuando queremos calcular la derivada cuarta de esta función, la derivada de menos coseno de x es seno de x nuevamente y noten que coincide con la función original. Con lo cual la derivada de orden 5 para esta función va a ser el coseno de x y esta secuencia se va a ir repitiendo cada 4 órdenes de derivación. Así que podríamos continuar obviamente de manera indefinida. Bueno, esto es todo por el video de hoy, video corto, porque queríamos cerrar con el tema derivadas de orden superior y en los próximos videos ya vamos a estar estudiando las aplicaciones geométricas y también físicas de la derivada. Cerramos por hoy entonces, nos vemos en la próxima. Chao.